sábado 12 de diciembre del año 2020. Y en este día queremos pedir por Matías Vázquez, queremos pedir por la salud también de Meji y de la familia Martínez, queremos pedir por Sotera Reyes, por la salud de Padre Martín Martínez, por la salud de Isabel, que está enferma, para que el Señor la fortifique, la sostenga, bendiga a su familia. Queremos pedir también por la recuperación de Flaviana Mayorga Pérez. Queremos pedir también por la recuperación de Elenita y de Teresa Hernández Macías. Queremos pedir por la salud de Sandra y la salud de Dani Sánchez. Queremos pedir también por todas las hermanas y hermanos que tienen el COVID-19, para que el Señor les fortalezca, para que el Señor les conceda la salud y les conceda estar pronto con sus familiares. Y queremos pedir también por todos nuestros hermanos y hermanas que han muerto a causa de esta enfermedad, para que el Señor consuele a sus familias. Queremos pedir también por todos los desaparecidos, especialmente por todos los secuestrados. Pedir particularmente por nuestra hermana Florencia García Ramírez, que está extraviada, para que el Señor le conceda regresar con su familia. Por los que no tienen trabajo, por los que están buscando un empleo digno y estable, pedimos especialmente por José Guillermo Báez Salgado. Queremos pedir también por el eterno descanso de la señora Paola González, por el eterno descanso de María Agapita Martínez. Queremos pedir también por todos nuestros hermanos que nos piden oraciones, en especial pedimos por Eneida López y Francisco Sánchez, y por todos los que nos acompañarán en esta Eucaristía, para que el Señor los bendiga, los fortalezca y los guarde. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar y ya sin sentir me pongo a cantar, y mi corazón se pone a cantar. María de Nazaret, la Virgen a quien Dios Padre eligió por Madre del Hijo Santo de Dios. María que nos conduce al amor, María de mi Señor. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Oremos. Hoy sábado 12 de septiembre estamos celebrando el Santísimo Nombre de María. Concede Dios Todopoderoso que todos los que celebramos el glorioso nombre de la Santísima Virgen María, ella misma nos obtenga los dones de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra del Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a ustedes como a hombres sensatos. Ustedes mismos juzguen lo que voy a decir. El cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre, y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comimos del mismo pan. Consideren al pueblo de Israel. No es cierto que los que comen de la víctima sacrificada en el altar quedan unidos a él. Con esto no quiero decir que el ídolo represente algo real, ni que la carne ofrecida a los ídolos tenga un valor especial. Lo que quiero decir es que cuando los paganos ofrecen sus sacrificios, se los ofrecen a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes se asocien a los demonios. No puede beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No pueden compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O queremos provocar acaso la indignación del Señor, creyéndonos más poderosos que Él? Palabra de Dios. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. Aleluya, 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 aleluya. El que ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón.
Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Y se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó contra el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos de la palabra de Dios. Hoy escuchamos la primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, algo que tiene que ver con aquellos que tenían cierto conocimiento de la palabra. Nosotros ya hablábamos de aquellos que decían, pues yo sé que los ídolos no representan nada, voy a comer de esa carne, al cabo no pasa nada, el ídolo no es nada, el ídolo no vale para nada. Y pues como para ellos no tenían ningún valor el ídolo ni el sacrificio que le ofrecían, pues a veces comían de esa carne. Pero San Pablo, acuérdense que les decía a otros, pues tengan cuidado porque hay unos que vienen de la idolatría y que tienen la memoria débil, perdón, no la memoria, sino la voluntad débil, y tienen la percepción también débil, la conciencia poco formada. Entonces si comen carne ofrecida a los ídolos, como ellos vienen de ese ambiente, pues van a pensar que están comulgando con el ídolo. Entonces hoy San Pablo le invita a la comunidad de Corinto a lo siguiente: huyan de la idolatría. Me dirijo a ustedes como hombres sensatos. Y después va a decir algo que hacemos nosotros en la Eucaristía: levantar ese cáliz, tomen y beban, esta es mi sangre. Y dice, no nos une a Cristo por medio de su sangre el cáliz de la bendición con que damos gracias. Obvio que sí. Y después habla del pan que compartimos en la Eucaristía. Y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno. Y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Por eso cuando nosotros comulgamos en la Eucaristía se supone que tenemos que unirnos, tenemos que vivir unidos, tenemos que formar ese solo cuerpo. Y después, algunos versículos antes de este pasaje que encontramos, San Pablo ha hablado de la experiencia de Israel. ¿Y qué tiene que tener cuidado el israelita? El israelita tiene que tener, más bien el israelita no tiene que tener cuidado. Los cristianos de la comunidad de Corinto tenían que tener cuidado con la lección que daban el pueblo de Israel. Porque decía cómo el pueblo de Israel, cuando había salido de Egipto, los había cubierto una nube. Cómo pasando por el Mar Rojo habían sido salvados. Y decía San Pablo que habían sido bautizados por la nube y por el agua por la que habían pasado. Pero a pesar de haber visto las obras del Señor y a pesar de haber sido cubiertos por esa nube y pasado por esa agua, también habían saciado su sed con el agua de la roca. Para algunos rabinos del tiempo de Pablo había la conciencia o la creencia de que esa roca de la que habían tomado Moisés y el pueblo judío los iba siguiendo por el desierto. Y decía San Pablo, esa roca es Cristo. Y entonces por eso dice, consideren al pueblo de Israel. ¿No es cierto que los que comen de la víctima sacrificada en el altar quedan unidos a él? Y por eso había que recordar eso que el pueblo de Israel había visto: nube, mar
los acompañaba, pero también cómo el pueblo de Israel se había dejado llevar por la idolatría. Acuérdense cuando Moisés se tarda en el Sinaí, hacen su becerro de oro. Y va a decir, sigue San Pablo en esto que les está diciendo. Con esto no quiero decir que el ídolo represente algo real. Pablo lo tiene clarito. El ídolo no es nada. Solamente hay un Dios y ese es el Padre. Lo que quiero decir es que cuando los paganos ofrecen sus sacrificios, se lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Acuérdense que el demonio es el que divide, ¿verdad? Y entonces, para Pablo es bien importante esto, tener en cuenta lo que significa ese sacrificio para ellos. Aunque para Pablo no signifique nada. Ahora bien, yo no quiero que ustedes se asocien a los demonios. No pueden beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No pueden compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O queremos provocar acaso la indignación del Señor, que es uno más poderosos que Él? Porque había algunos que caían otra vez en la idolatría. Entonces, por un lado tenían claro quién era el importante, Cristo, pero por el otro lado seguían con unas prácticas que habían aprendido ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De su cultura, que habían aprendido de su familia incluso, pero que de repente pues volvían a ella, caían en esa idolatría, caían en ese pensamiento de poder decir, yo estoy con Cristo, pero también estoy con los ídolos. Yo estoy con esto que es santo y estoy con esto que es pecado. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 115 decía el Salmo, Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio de alabanza. Y hay una cosa de la que ha librado el Señor al salmista del Salmo 115. Empieza el Salmo 15, yo decía, me apuro, los hombres son unos mentirosos. Está viviendo una experiencia difícil, una experiencia de decepción, una experiencia de desesperanza. ¿Qué habrá pasado al salmista? No lo sabemos. Pero ciertamente está pasando una experiencia dura al grado de decir, los hombres mienten, en los hombres no hay verdad. Y viene después algo que cambia su suerte, y por eso dice, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré su nombre. No sabemos si es un cáliz que se levanta como cuando levantaban el cáliz para recordar cuando habían sido sacados de Egipto, la Pascua, ¿verdad? Recordar la liberación del pueblo de Israel, o no sabemos si es un vino que se le ofrece al Señor. E invocaré el nombre del Señor. Lo que sí tenemos claro es ofrecer, es algo que tiene que ver con el Señor y con invocar su nombre. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. No solamente viene ese levantar el cáliz, ese ofrecer el sacrificio, 2 veces es invocar el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo el pueblo. ¿Y qué es una promesa? Es un compromiso que se hace ante el Señor. ¿Y por qué se hace ese compromiso? Para darle gracias. Por eso dice, en algunas traducciones dice, cumpliré al Señor mis votos. Un voto es, Señor, si tú me ayudas en esto, yo voy a hacer esto. Si tú me sacas de esta situación, yo voy a cambiar en esto. Es un voto, es una promesa. Y este hombre que ha vivido una situación difícil, pues le ha hecho un voto al Señor. Y le promete cumplir lo que le ha propuesto, le promete invocar su nombre, le promete una víctima y le promete alzar el cáliz de la salvación. Finalmente, con el Evangelio de San Lucas, dice Jesús a sus discípulos. Aquí les va a hablar de la coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Decir una cosa
y actuar según eso que se ha dicho. Yo voy a ser bueno, portarme bien. Yo voy a ser atento, portarme con atención hacia los demás. Yo voy a ser santo, llevar una vida santa. Yo voy a ser bueno, llevar una vida buena. Eso es la coherencia. Pero también está la incoherencia. Decir, yo voy a ser bueno y ser malo. Yo voy a ser santo y ser pecador. Yo voy a ser auténtico y ser hipócrita. Yo voy a ser atento y ser la persona más desatenta del mundo. Y compara a estos que son auténticos con los que son incoherentes con un árbol y con una construcción. Y habla del árbol bueno que da frutos buenos. Eso es la coherencia. Y habla del árbol malo que da frutos malos. Porque puede haber árboles que estén muy grandes, que estén muy bonitos, que estén muy frondosos, que estén llenos de hojas, que aparentemente sean el árbol perfecto, pero que no dan un fruto. Y puede haber árboles que aparentemente tengan poquitas hojas, que aparentemente sus ramas estén no tan gruesas y todo eso, pero que den unos frutos exquisitos. Y por eso dice, cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, pues el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está en el corazón. Y después viene el cambio a hablar de una construcción. Dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. Otra vez la coherencia, ¿verdad? Porque se supone que si le dicen Señor, Señor, es que lo respetan, es que lo aman, es que quieren ser como Él. Pero otra vez viene la incoherencia. Señor, Señor, y no hacer lo que dice Dios. Señor, Señor, y seguir en el pecado. Señor, Señor, y hacer el mal a los ojos del Señor. Señor, Señor, y hacerle mal a los hermanos, ir en contra del plan de Dios, hacer cosas que no están bien de acuerdo a su plan. Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escuche mis palabras. Ir a Jesús y escuchar sus palabras es tener cimientos profundos, es poner una buena base para la casa. Y aunque el río dé contra aquella casa, esa casa va a permanecer inmóvil porque tiene buenos cimientos. Viene el segundo ejemplo, también basado en la construcción. Pero el que no pone en práctica lo que escucha de quién, de Jesús, no escucha, aunque vaya a Él, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de piel, es decir, a ras de suelo. No puso ni un cimiento, solamente empezó a levantar ladrillos o empezó a levantar lo que fuera. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura, creo que en nuestro tiempo, o en todos los tiempos, siempre tenemos un desafío. ¿Y cuál es el desafío? El desafío es de tener vamos a decir, una recta devoción. ¿En qué sentido hablo de recta devoción? Que si yo quiero a Dios, mi vida tiene que tener consecuencias de esa relación que yo tengo con Dios, de esa relación que yo tengo con el Santo de los santos, de esa relación que tengo yo con el Todopoderoso, de esa relación que yo tengo con mi Padre del cielo. ¿Y por qué digo esto?
Por esto que dice San Pablo, no podemos pensar que podemos llevar una relación con nuestro Padre Dios y una relación con las cosas malas. No podemos decir que tenemos una buena devoción si estamos haciendo cosas que nos están echando tierra o le están echando tierra a los demás. No podemos decir que tenemos un buen contacto con Dios si no tenemos un buen contacto con los hermanos. No podemos decir que tenemos una buena relación con Dios si estamos haciendo cosas que están haciéndole mal a nuestro entorno. Por eso es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esto que nos presenta hoy la primera lectura de la primera carta a los Corintios. Dice que cuando comemos un pan y bebemos el cáliz, somos una sola cosa. Y estamos llamados a la unidad. Estamos llamados a vivir como hermanos. Estamos llamados a vivir lo que nos dice esta palabra, lo que sentimos y se nos da en esta celebración, para realmente pues dar testimonio de eso que estamos viviendo. Ahora bien, yo no quiero que ustedes se asocien a los demonios. No pueden beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. Hay quien piensa que puede llevar una vida cristiana y una vida loca. Hay quien piensa que puede llevar ser fiel al Señor y ser infiel a su esposa, o ser infiel a la iglesia, o ser infiel con uno mismo. No podemos. Si queremos realmente comulgar el cáliz de salvación y realmente sabernos salvados, pues tenemos que dar esos frutos de salvación. Tenemos que evitar todo lo que nos lleve a la muerte. Tenemos que evitar todo lo que nos lleve a la destrucción. Tenemos que llevar todo lo que nos haga daño. Tenemos que evitar todo lo que daña a nuestros prójimos. Porque si no, estamos mal. Hay gente que quiere combinar la devoción a los santos con la brujería. Hay gente que quiere combinar el amor a Dios con el amor a la llamada Santa Muerte. Hay gente que quiere combinar el cristianismo con el espiritismo. Hay gente que quiere combinar el ser cristiano con hacer crimen organizado. No se puede. Termina diciendo San Pablo, no pueden compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O queremos provocar acaso la indignación del Señor creyéndonos más poderosos que Él? Y por eso nos recordaba lo que había pasado al pueblo de Israel. Aunque habían visto algunos de los signos del Señor, aunque algunos habían estado bajo la nube, aunque algunos habían pasado el mar rojo, aunque algunos habían bebido de esa copa de la salvación, algunos habían muerto. ¿Por qué? Porque habían adorado a los ídolos. ¿Por qué? Porque habían tentado al Señor. ¿Por qué? Porque habían murmurado en contra del Señor. Y es lo mismo. Si realmente queremos llevar una vida cristiana, tenemos que ser coherentes. Tenemos que vivir de acuerdo a Dios. Esto fue la primera lectura. Con el Salmo 115, Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. Y yo decía que al salmista del Salmo 115, Dios lo había librado de algo que era importante. Y a veces nosotros estamos decepcionados de los hombres o de la sociedad, a veces ya no queremos vivir, a veces estamos cansados, a veces nos repugnan ciertas cosas, a veces nos dan, tristeza ciertas cosas que vivimos, a veces nos indignan ciertas cosas que vemos o nos damos cuenta. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que hacer como dice este salmista, ver no solamente estas cosas que están pasando, sino cómo el Señor actúa a pesar de las injusticias, cómo el Señor actúa a pesar de las mentiras, cómo el Señor actúa a pesar de las situaciones malas, cómo el Señor actúa a pesar de los males que vivimos en nuestra vida.
porque actúa el Señor, actúa, y hay que abrir los ojos. Porque si no, vamos a decir en nuestra decepción, los hombres son unos mentirosos. Todo es mentira. Este mundo es una porquería. Este mundo no sirve. Y nos podemos decepcionar. Dios está actuando. Y en este actuar de Dios tenemos que agradecerle su acción. Las cosas buenas que pasan a pesar de toda la maldad. A pesar de toda la división, a pesar de todas las muertes, hay que agradecerle al Señor las cosas buenas que suceden, las cosas buenas que nos pasan. Porque a veces decimos, Señor, ya me voy a portar bien. Si tú me sacas esto, Señor, vas a ver que voy a ser bueno. Si puedo lograr esto, Señor, vas a ver que voy a hacer de tal manera. Cumplirle al Señor las promesas que hemos hecho con Él. Levantar la copa de la salvación. No sabemos, nos decía que no sabíamos cuál copa había levantado el salmista, si una copa del rito de la Pascua o una copa de una ofrenda al Señor. Nosotros vamos a levantar la copa de la Eucaristía para darle gracias al Señor, reunirnos en esta acción de gracias y decirle gracias por todo el bien que haces por nosotros. Te ofreceré con gratitud un sacrificio. ¿Qué sacrificio? Pues hacer cosas buenas por aquello que no hemos hecho bien. Hacer cosas buenas por aquello que hemos sido omisos, es decir, que de repente podíamos haber hecho y no hicimos. Hacer las cosas buenas por aquellas cosas en las que fallamos, por aquellas cosas en las que nos equivocamos, por aquellas cosas en que no dimos lo suficientemente de nosotros mismos. Y cumplir esas promesas ante todo el pueblo, es decir, dar testimonio. Finalmente, con el Evangelio, esto que dice Jesús de la coherencia: no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni hay árbol malo que dé frutos buenos. Esto se llama coherencia. Y por eso nosotros tenemos que ver si somos coherentes. Porque a lo mejor pues hablamos bien del Señor, a lo mejor tenemos una cultura cristiana grande, a lo mejor no sabemos cosas de cultura general cristiana, a lo mejor no sabemos pasajes de la Sagrada Escritura, a lo mejor no sabemos textos de la enseñanza de la iglesia, a lo mejor hemos leído Vida de Santos, a lo mejor hemos estudiado cosas de cultura religiosa, a lo mejor hemos estado en un movimiento de la iglesia, pero la pregunta es si estamos dando frutos o no estamos dando frutos. Y ahí es un examen de conciencia para ti y para mí. Si realmente somos árboles buenos que dan frutos buenos o árboles malos que dan frutos malos. Yo ahorita me acordaba de cómo se llama, de que hay unos árboles. Me acuerdo, por ejemplo, de guayabas, ¿verdad? De los guayabos. Pues hay guayabos que dan frutas exquisitas. Y hay otros guayabos que dan solamente las guayabitas. Y todas, inevitablemente, tienen un gusano dentro. ¿En qué está la diferencia? No lo sé. Y a veces hemos tenido aquí en casa guayabas que a los 3 días se ponen negras. Y hay guayabas que pasan los días y solamente se empiezan a madurar un poquito más y se hacen cafecitas. ¿En qué está la diferencia? No lo sé. Pero eso también puede pasar con nosotros. Podemos dar un fruto que aparentemente esté bien bonito, que se vea hermoso, que sea fragante, que tenga todo, pero a lo mejor tiene un gusano por dentro. A lo mejor no sirve para nada. O bien, podemos dar un fruto que a lo mejor en apariencia no esté muy bonito, que a lo mejor no sea el más grande,
que a lo mejor estéticamente no sea el más bello, pero que tenga un sabor exquisito. ¿En qué consiste? En la coherencia. Y a eso estamos llamados tú y yo, a ser coherentes, a ser árboles buenos que demos frutos buenos y no árboles malos que demos frutos malos. Y Jesús hablaba después de las palabras, escuchar las palabras. Decía, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras. Y escuchar la palabra del Señor es hundir la raíz, es hacer un cimiento profundo para edificar algo firme, para que no nos tire nada, para que no seamos de ánimo débil, porque si no, no vamos a construir en tierra profunda. Porque si dice, si nosotros no ponemos en práctica lo que escuchamos de Jesús, pues vamos a construir nuestra vida cristiana en lo bajito. Vamos a construir nuestra vida cristiana sin cimientos, sin profundidad, sin una buena base, sin un cimiento sólido. Nos vamos a caer. Por eso pidámosle al Señor que nos dé esta capacidad de ser coherentes. Pidámosle al Señor que nos dé este amor profundo para que eso que sentimos no sea solo un sentimiento, sino que sea realmente un compromiso de dar toda nuestra vida por amor a la palabra, por amor al reino y por el amor a nuestros semejantes. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oblación y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María haga dignas nuestras ofrendas y que al venerar su santo nombre seamos agradables a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde los siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo, nuevo Adán, y en María, nueva Eva, se reveló el misterio de la Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo, porque santo es Él. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo, porque grande es Él.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eudoro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos y hermanas el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.
Y hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las invito y los invito a los que no han recibido la comunión, a que hagamos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Y ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Que por intercesión de María, la Madre de Dios, obtengamos, Señor, la gracia de tu bendición, para que cuando celebramos su venerable nombre, recibamos su auxilio en todas las necesidades, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Cuando era pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa besaba, mal besaba como quien amaba. Las Ave Marías yo rezaba y siempre comía unas palabras, y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María, ven mi Señor, el tiempo pasa, no vuelvo atrás, siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor nos bendiga.